Y vamos a leer un capítulo, es el capítulo 10 del libro de Job. No sé si tengamos ahí la traducción lenguaje actual, si de pronto la tenemos por ahí. Si no, permítame leérsela en esta versión. Job, capítulo 10, versículo del 1 al 22. Es uno de los libros poéticos de la Biblia, junto con Salmos, junto con Cantar de los Cantares, y vamos a leer lo que Dios tiene para nosotros esta mañana. Escuche lo que dice Job. Si doy rienda suelta a mi queja y a la amargura que llevo dentro, es porque estoy cansado de la vida. Aquí vemos a un hombre en angustia que abre su corazón, que le dice a Dios, Señor, yo hoy voy a quejarme y voy a soltar un poco mi amargura. Estoy cansado de la vida. Por eso le he dicho a Dios, mire cómo empieza a hablar con Dios y vamos a ver una transición entre el Job del capítulo 10 y el Job del capítulo 1. Aquí vemos un Job que le dice al Señor, Dios mío, no seas injusto conmigo. Dime qué mal he cometido. Tú eres mi creador y no está bien que me maltrates, ni que permitas que los malvados hagan planes contra mí. Tú no ves las cosas como nosotros las vemos, ni vives los pocos años que nos toca vivir. ¿Por qué entonces quieres saber qué pecado he cometido? Tú sabes que no soy culpable. Y yo bien sé que no es posible que me libre de tu poder. Tú con tus propias manos me fuiste dando forma, como quien hace una olla de barro, como quien derrama crema para hacer queso. ¿Por qué quieres quitarme la vida y hacerme volver al polvo? Tú recubriste mis huesos con carne y con piel. Tú me diste vida y me trataste con bondad. Siempre cuidaste de mí. Pero ahora me doy cuenta de algo que no me dijiste. El versículo 14 dice que me estarías vigilando para ver si yo pecaba. Pues no perdonarías mi pecado. Pero inocente o culpable, estoy en un gran problema y no puedo mirarte a los ojos. Estoy avergonzado y me muero de tristeza. Siempre me estás vigilando, como si fueras un león al acecho. Apenas hago el menor movimiento, me hace sentir tu poder. Tu enojo contra mí va en aumento. Presenta nuevos testigos que me acusan. Tus ejércitos me atacan sin cesar. Versículo 18. ¿Por qué me dejaste nacer? Ojalá me hubiera muerto sin que nadie llegara a conocerme. Más me valdría no haber nacido y pasar directamente a la tumba. Mis días están contados, ya están llegando a su fin. Por favor, déjame en paz. Quiero tener un momento de alegría antes de emprender el viaje sin regreso al país de las tinieblas y el desorden. ¡Wow! ¡Qué capítulo! Creo que uno de los capítulos más lúgubres de la Biblia. Job, capítulo 10. Un capítulo donde Job está colocando todos los puntos que él mira de la injusticia que está viviendo. Ahora, quisiera esta mañana hablar acerca de ese Dios que nosotros vemos. ¿Qué Dios es el que nosotros conocemos? Hay un mensaje que lo prediqué hace muchos años atrás y el título fue ¿Quién te dijo que así es Dios? Porque me preocupa muchas veces la manera en que vemos a Dios, la manera en que nos referimos a Él. Recuerdo en el Instituto Bíblico que un profesor nos habló de la cosmovisión de Dios. Y él decía, mire, la manera en que usted ve a Dios se refleja en su vida cotidiana. La manera en que usted cree que es Dios, así usted vive el Evangelio. Y él decía, si usted cree que Dios es un Dios amargado,
que Dios está en el cielo esperando a usted pecar para lanzarle rayos, entonces usted va a vivir una vida cristiana así, llena de miedo, de temor, de Dios me va a castigar y cuando venga alguna prueba seguro Dios me está castigando, porque ve a Dios así. Pero si usted ve a un Dios de bondad, si usted ve a un Dios de misericordia, entonces usted va a vivir a ese Dios de misericordia. Si usted cree que Dios es un juez enojado, entonces usted va a juzgar a todas las personas que están a su alrededor. De seguro Dios te está castigando. De seguro algo Dios está haciendo contigo porque te lo mereces. Algún pecado tendrá escondido. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo Job cambia la manera de ver a Dios? Permítame leerle algunos textos del Job antes del capítulo 10 y luego el Job del capítulo 10. El capítulo 1 nos menciona acerca de quién era Job, y esta vez sí voy a leer la 1960. Job capítulo 1, versículo 13. Fue el momento triste donde Job pierde todo lo que tenía. Las posesiones, pierde a sus hijos y aún pierde la salud. Job capítulo 1, versículo 13 dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro, le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para dar la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Fueron noticia tras noticia de tristeza, de dolor. Perdiste tus posesiones, perdiste tus camellos, perdiste tus bueyes, tus asnas, pero especialmente perdiste a todos tus hijos. Un momento de tensión impresionante. Alguien dijo una vez, hermano, yo alabaré a Dios cuando lo pierda todo. Bueno, es fácil decirlo, cuando uno no ha perdido todo. Pero Job lo perdió todo. ¿Te imaginas ese instante? Pero veamos, vamos a mirar, ¿quién era ese Job en el versículo 20? ¿Qué hizo Job cuando recibió esta noticia? Miren lo que hizo Job. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. O sea, en medio de la mala noticia, Job adoró. Y miren lo que dijo. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hasta el capítulo 1, cuando él recibe la noticia, era un Job que confiaba en Dios plenamente. Era un Job que no le echó la culpa a Dios de lo que estaba viviendo. Pero ¿por qué en el capítulo 10 vemos todo lo contrario? Vemos a un Job que le dice, Señor, usted es injusto conmigo. Señor, es que usted no es hombre como para que sienta lo que yo siento. ¿Qué pasó con Job? Y creo que tiene que ver mucho los amigos de Job. ¿De quién se rodeó Job? ¿Quiénes fueron ellos? Aunque dijeron muchas verdades en el tiempo del capítulo 1, el capítulo 10, también dijeron muchas cosas que no son. Ellos tenían una teología de que si no eras prosperado y no eras bendecido
y tu casa no marcha bien y todo marcha bien, es porque Dios se olvidó de ti, es porque algo estás haciendo mal, es porque tienes por ahí un pecado escondido. Y quiero decirles, hermanos, que muchas veces nos encontramos con consejeros como los amigos de Job. Son personas que tienen una teología de creer que al cristiano no le puede pasar nada malo, que el hijo de Dios no le puede suceder ninguna tragedia, que el verdadero hijo de Dios nunca sus hijos se pierden o toman malas decisiones porque es siervo de Dios. Pero qué error tan grande es pensar así. Qué error tan grande es creer que todo a mi alrededor tiene que ser bendecido si Dios está conmigo. El Señor lo aclaró y aún en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, Él dice, en el mundo tendréis aflicción. O sea, aquí nosotros vamos a tener momentos de risa, pero también momentos de llanto. Y esto le acontece a todos los seres humanos. El problema es que, repito, hemos levantado una teología, es una teología muchas veces de escondida de prosperidad. Si Dios está contigo, todo tiene que prosperar. O sea, somos como un rey Midas, que lo que tocamos tiene que ser bendecido. Porque si no, entonces Dios no está con nosotros. Y es un error. Y Dios lo muestra a través del libro de Job. Poéticamente, el Señor nos muestra que no es así. Hay una discusión que tienen en este libro poético Dios y Satanás. Dice que se presenta con los hijos de Dios y luego Satanás le dije, claro, él te sirve porque te tiene a ti como balde, o en otras palabras, lo que Satanás le dice es porque usted lo ha prosperado mucho, lo ha bendecido todo, pero él te va a negar, va a hablar en contra de ti si él pierde las cosas. Así que hay allí un momento tenso donde Dios dice, yo conozco quién es Job, yo sé quién es él. Y le dice al enemigo, tócalo, pero no vas a tocar su vida. Entonces el enemigo viene, es un libro poético, recordemos que es un libro poético, pero habla acerca del sufrimiento de las personas que luchan por seguir a Dios, de aquellas personas que guardan la palabra de Dios. ¿Por qué sufren los justos? Es tanto, la Biblia habla de él y Dios da testimonio de él. No he visto un hombre justo, apartado del mal, un hombre que no ganó sus riquezas por hacer trampa, un hombre que se comportó justamente, vivió una vida justa. A Job lo conocían como el justo. Así que la gente tenía que verlo pasar por las calles y decir, ahí va ese hombre tan justo, tan recto. Es un hombre que no hace trampa, es un hombre de misericordia, es un hombre que ayuda. Pero llega un momento de crisis en la vida de Job. Él se sentía feliz, tenía momentos de alegría, pero llegó el momento de tristeza. Saben, la prueba de Job no duró más de un año, pero fue un año terrible, de dolor, de angustia. Uno escucha a la mujer de Job decir cosas como las que dice, oye, maldice a Dios y muérete. Y uno dice, Dios mío, ¿cómo esta mujer se atreve a hacer eso? Pero recordemos que la mitad del ganado era de ella, que eran los hijos que tenía con Job. Y perder de un momento a otro todos sus hijos, no quedar nadie. Había en su corazón dolor. Y hay una mujer que en medio del dolor dice, ¿y dónde está Dios? Job, ¿cuál Dios? Mejor maldice a Dios y muérete. Esa fue la expresión de la esposa de Job. Así que vemos en el libro de Job cosas que a uno lo dejan impresionado. Y más este capítulo 10, donde Job cambia la manera de pensar. ¿Y qué es lo que produce en Job ese cambio? Me atrevo a decir que fueron los amigos. Esos amigos que le tocaron la puerta y le dijeron, oh Job, estamos contigo, y durante un tiempo estuvieron con Job. Pero luego comienzan a hacerse preguntas, no Job, algo hiciste.
Algo tienes escondido. Algo está pasando contigo. Es muy diferente el Job del capítulo 1, repito, al capítulo 10. ¿Cómo ves a Dios? ¿Cómo lo ves esta mañana? ¿Crees que Dios está enojado contigo? ¿Crees que lo que está sucediendo en tu vida es porque algo estás pagando en el pasado? A veces incluso aplicamos palabras que nunca debíamos aplicar. Una vez escuché a un hermano, es que estoy pagando un karma. Y yo, Dios mío, ¿cómo es posible que estemos pensando eso? Eso creen las personas que siguen a estos dioses paganos. Eso creen los que creen en la reencarnación. Que uno en vida tiene que pagar las vidas pasadas y por eso yo estoy pagando un karma, algo que pasó en una vida anterior. No, nosotros los cristianos no creemos eso. Nosotros los cristianos creemos que en nuestra vida vamos a tener momentos de dificultad, vamos a tener momentos de zozobra, pero también momentos de alegría. Todo tiene su tiempo, dice la Biblia, bajo el sol. Así que disfruta tus días. Si puedes reír, ríe. Si puedes disfrutar hoy, disfruta. Porque llegarán momentos también de sequedad, llegarán momentos de desierto. Hay gente que cuestiona a Dios y piensa que el dolor es sinónimo de pecado, que la crisis es porque Dios se fue de tu vida. Hay gente que pierde su empleo, pierde su negocio y comienza a hacer esas preguntas que Job hace. Porque en el capítulo 10, después de haber escuchado a sus amigos durante tantos días, Job cambia la manera de ver a Dios y dice, Señor, ¿sabe qué? Yo sí creo que usted algo tiene contra mí. ¿Por qué tu juicio ha venido sobre mí? Y luego Dios, en los siguientes capítulos, tiene que hacerle preguntas a Job. Bueno, Job, tú me haces preguntas. Ahora yo te hago preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el universo? ¿Dónde estabas cuando creé las estrellas y formé la tierra? ¿Dónde estabas? O sea, comienza a decirle a Job, oye Job, vas a responderme cosas, pero tú no vas a ser capaz. Porque tú no me entiendes a mí, tú no sabes cómo yo hice todo. Tus pensamientos, Job, no son como los míos. La manera en que tú ves la vida no es la manera en que yo conozco todo. No me juzgues, Job. Yo soy un Dios soberano. Es un disparate creer que a veces se pierde un hogar porque Dios está enojado. Hermano Wilson, me quedé sin familia. Hermano Wilson, mi esposo se fue. Y lo triste a veces son esos amigos que rodean esa familia. Son como los amigos de Job. Hermana, yo creo que usted no fue buena esposa. Y la hermana está diciendo, pero es que yo lo hacía, oraba por él. Era el que más lo acercaba a Dios. Era el que estaba ahí cuando estaba enfermo. Cuando tuvo la crisis, ahí estuve yo. Y comienzan los señalamientos, los juicios. Mira, esas personas que hacen eso no entienden quién es Dios. Todavía no han comprendido quién es Dios. Dios no está esperando que tú peques para lanzarte un rayo. Hay un Dios de misericordia. Hay un Dios que quiere levantarte y hay un Dios que quiere restaurarte. Hay personas, incluso grandes teólogos, que dudan sobre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Y en la universidad recuerdo encontrarme con uno de ellos. Él me decía, mira, es que Jesús no puede ser el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Y yo le decía, ¿por qué? Porque Jehová es de guerra, es de matar. En cambio, el Jesús del Nuevo Testamento es de misericordia, de amor. Y yo le decía, estás muy equivocado. Dios no cambia. Es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y él me decía, ¿y cómo puedes reconciliar al Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento? Y recuerdo haber hablado con él y decirle, mira, es que el problema no fue Dios. El problema fueron los judíos, los israelitas, cómo vieron a Dios. Muchos de ellos lo veían así.
veían a un Dios de guerra. Pero si usted ve, hay un Dios de misericordia, aún en cada juicio de Dios. En cada juicio de Dios hay misericordia. Mira, aún con Sodoma y Gomorra, uno se da cuenta del pecado que cometió Sodoma y Gomorra, terrible, delante de Dios. Pero antes de Dios destruir estas dos ciudades, primero va a hablar con Abraham. Dígame, ¿qué Dios hace eso? Que Dios, antes de un juicio, va y habla con el hombre de Dios, con el hombre de fe, con el padre de la fe. Y va y empieza a hablar con Abraham. Dios no tenía necesidad de hacerlo, pero aún Dios es misericordioso en sus juicios. Él es santo, Él es perfecto, y Él es perfecto en todo lo que hace. Lo de Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento es el mismo Dios del Antiguo Testamento en Sodoma y Gomorra. Pero antes de hacer el juicio contra estas naciones, antes de destruir estas naciones con fuego, primero habla con Abraham. Y hay un diálogo. Y Abraham le dice algo, a mí me impacta mucho la manera en que Abraham habla con Dios. Porque le dice, mire Señor, yo sé quién eres. Yo te conozco. Usted no me permitió sacrificar a mi hijo. O sea, usted no es como los demás dioses. Como los dioses que yo tenía en Ur de los Caldeos. No, usted es diferente. Usted no quiere sacrificios humanos. Y me lo hizo entender allá en el monte, cuando fui a entregarte a mi hijo en sacrificio. No, Señor. Usted no puede castigar al justo con el injusto. Y el Señor como que le dice a Abraham, Abraham, tienes toda la razón. Si hubieran cuántos justos y comienza a hacer la lista, 50 justos y comienza a bajar la tasa, no, hasta llegar hasta 5. Hasta 5, creo que es hasta 5. Y le dice, ¿sabes qué? Si hubieran 5 justos, si hubieran estos justos, ¿usted castigaría a esas naciones? No, no lo haría por amor a ellos. Y aún, escuche esto, aún Lot no tenía la justicia de Dios, ni siquiera su familia. Pero Dios es tan misericordioso que a lo menos rescata a la familia de Lot. Venga, sáquenmelos a ellos. No hay nada bueno en estas naciones. Pero la misericordia de Dios es tan grande que antes de un juicio habla con el hombre de fe, habla con Abraham. Así que es el mismo Dios de ayer, de hoy y siempre. Dios no cambia. El problema es que nosotros sí cambiamos. Mira, no cambies lo bonito que tienes de Dios en tu vida. Yo sigo creyendo que Dios es bueno a pesar de las aflicciones y a pesar de los momentos difíciles. Creer que uno no va a sufrir porque tiene a Dios es un error. En Hebreos capítulo 11, versículo 35, yo creo que esta es una de las escrituras más claras de lo que podemos encontrar de un Dios que aún en medio de las situaciones difíciles y de las tragedias, es un Dios que tiene mejores cosas para nosotros. Hebreos 11:35 dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Estoy hablando de gente de fe. Y estoy hablando de la lista de los hombres de fe. Y además de estos prisiones y cárceles. Versículo 37. Está hablando de hombres de Dios, de mujeres de Dios. Y dice, fueron apedreados, muertos a piedra. Fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Pero el versículo 38 dice, de los cuales el mundo no era digno. Eran hombres de fe, eran hombres de Dios. Escuché a alguien decir que en la pandemia murieron muchas personas
y una expresión que a mí me dolió mucho. Dijo, es que Dios está purificando la iglesia. Créame que me dolió mucho, porque compañeros míos de ministerio, hombres de Dios, murieron en esa pandemia. Murieron. ¿Y cómo atrevernos a decir de que Dios estaba purificando la iglesia? ¿Quiénes somos nosotros para señalar? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Pero tristemente a veces hacemos el papel de los amigos de Job. Estamos señalando, estamos diciendo, seguro, hermana, usted perdió eso, es porque algo está haciendo mal. Espérate, cálmate, vaya despacio, no juzguemos a la ligera. Hay hermanos que están viviendo momentos de tragedia, perdieron un hijo, y lo que necesitan es misericordia de un pueblo que le levante las manos. Perdieron un hogar, y es necesario llegar nosotros, intentar curar las heridas. No comenzar a hacer preguntas. Hermana, ¿y usted cómo era así con su esposo? O hermano, ¿usted cómo era con su esposa? Algo hizo usted, hermano. No, espérate, no es momento de juzgar. Deja eso a Dios. Dios es el que conoce todo. Tú y yo, encarguémonos de hacer misericordia, de levantar al que está caído, de ayudar al que lo necesita. Mira, Dios es un Dios así. Es un Dios de misericordia. Es un Dios que cuando Adán y Eva pecaron, el alma que pecare, ella tenía que morir. Pero Dios es tan misericordioso que aún les busca vestidura a ellos. ¡Qué Dios tan lindo! Dios debería estar enojado. Ustedes desobedecieron, les voy a dar la espalda. Pero viene Dios y les hace abrigos de pieles. La misericordia son esos abrigos. Tú has pecado, has fallado. Hay un Dios que no vino a señalarte. Hay un Dios que vino a cubrirte. Tienes frío, te estás muriendo espiritualmente. Hay un Dios que te dice esta mañana, yo quiero cubrirte de misericordia. Quiero cubrirte con mis manos. Quiero levantarte, quiero restaurarte. ¿Por qué señalar? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué juzgar? ¿Por qué más leña para el fuego? ¿Por qué si su hermano está seco, vamos a encender un fósforo? Si él está seco, Dios se encargará de hacer algo. Y nosotros tenemos que ser de aquellos, repito, que levantan. Dios no permitirá que la caña cascada se rompa. ¿Sabes qué es una caña cascada? Es lo que crece alrededor de los lagos en Israel. Y fácilmente se rompían, eran cosas que fácilmente se rompían. Pero Dios dice, aunque tú seas débil, no voy a permitir que te rompas. Aunque tú seas como un pábilo que está humeando, ya se está apagando, prácticamente se apagó. Dios puede encenderte de nuevo. Dios puede hacer algo contigo. No debe haber relación entre la pérdida y el pecado. Pero los amigos de Job hacen todo lo contrario. Mire, ese mismo pensamiento lo tenían los discípulos. La Biblia nos menciona que en cierto momento hay un hombre que se encuentra enfermo, un ciego de nacimiento. Y entonces vienen ellos y le preguntan a Jesús, le preguntan, oye Jesús, ¿quién de estos pecó? ¿Sus padres o él? Porque ellos creían que una persona enferma tenía que tener un pecado detrás, algo estaba haciendo mal. Y Jesús les dice, no, ni este ni sus padres, sino que está así para ver la gloria de Dios. O sea, en medio de todo, Dios es un Dios soberano. Él se reserva el derecho de hacer conmigo lo que Él quiera. ¿Ustedes creen que yo no he tenido momentos difíciles? Sí, quizás no sean los momentos tan difíciles como los que usted está viviendo. Pero todos hemos tenido noches en las que no hemos podido dormir. Sí, a veces se apodera de nosotros una ansiedad.
aún de los hombres de fe, de los hombres de Dios, llegan momentos de crisis. O si no, vaya y pregúntele a Elías, después de que descendió del monte Carmelo. Elías se mete aún en una cueva. Antes de llegar a la cueva, estaba en una cueva espiritual. Y allí estaba Elías, lleno de dolor. Señor, no soy mejor que mis padres. Señor, prefiero que me quites la vida. Esas son las expresiones de un hombre que perdió por un momento la fe, que perdió por un momento la mente de Cristo, el ver a Cristo. Hay momentos de crisis que todos vivimos y no tenemos por qué estar señalando. Repito, al contrario, tenemos que estar levantando. Hay una canción muy antigua: no lo que quiera hacer, ni donde quiera ir, pues ¿quién soy yo que deba decidir? Mi Padre escogerá la senda que es mejor, y así feliz yo puedo ir. Dios es soberano y Él hará con nosotros lo que Él quiere. Lo cierto es que en medio de lo que Dios quiere, siempre estará su misericordia. Mire, en medio de la prueba, Dios dará también la salida. En medio de la tribulación, Dios dará también la puerta de escape, porque Él es un Dios de misericordia. Uno encuentra capítulos en la Biblia que lo sorprenden, donde Dios le dice a un profeta: vaya y dígale al pueblo de Israel que les voy a dar la espalda a ellos, que no voy a estar más con ellos y que dejaré que sus enemigos los destruyan. Y el profeta se va a dar el oráculo, a dar la profecía. Y cuando va en camino, los enemigos se dan cuenta que Dios iba a apartar de ellos. Y entonces los enemigos hacen fiesta. Y entonces Dios le dice al profeta, mientras camina a dar la profecía: venga para acá. Dígale al pueblo de Israel que como sus enemigos se gozaron de lo que les va a pasar, entonces voy a tener misericordia de ellos y los voy a levantar. Es ese Dios que lo encontramos en toda la Biblia, de misericordia, que levanta, que restaura. Una vez una hermana se me acercó y me dijo: hermano, ¿qué hacemos con esa muchacha que cayó en pecado y ahora está en embarazo? ¿Qué vamos a hacer, hermano Wilson? Y yo: bueno, hermana, vamos a hacerle baby shower. ¿Cómo, hermano? Sí, claro. Es que ahora no solamente es ella, es un niño que viene en camino. Y como iglesia lo vamos a recibir en amor. La hermana se fue calladita, no me dijo nada más. Pero ¿qué hacer con el que cayó? Levantarlo, restaurarlo. Me preocupa mucho cuando alguien dice cosas como: yo sabía que en algún momento ese hermano iba a caer. Yo sabía que en algún momento algo iba a pasar. Eso duele. Tú no tienes por qué estar esperando la caída de nadie. Y si alguien cae, ora por él. En este ejército no nos pisamos los talones. En este ejército no debería alguien que esté señalando. En este ejército, si alguien está herido en batalla, hay que llevarlo, hay que sanarlo, hay que levantarlo, hay que restaurarlo. Me alegré tanto cuando se nombró en Misiones Nacionales el grupo de rescate de los que están apartados, de ir por ellos, porque hay mucha gente que se fue de los caminos del Señor y creen que Dios está enojado con ellos. Qué error tan grande. El hijo pródigo pensó así. El hijo pródigo dijo: ahora voy a volver a mi casa y yo sé que mi papá está enojado conmigo, está tan bravo de lo que yo hice, de que me gasté toda la herencia, de que desperdicié todo lo que Dios me había dado. Estoy convencido que cuando llegue, pues, va a estar enojado conmigo, tanto así que le voy a decir: papá, no me eches. Por favor, hágame a lo menos como un jornalero. Ni siquiera te voy a tratar como papá. Usted va a ser mi patrón, mi jefe. Ese era el miedo del hijo pródigo. Pero cuando el hijo pródigo estaba llegando a casa, el amor de su padre
corrió a su encuentro y lo recibió y lo abrazó. Y entonces el hijo comienza a decirle, papá, hazme como uno de tus jornaleros. Y yo creo que llega un momento, cállate, cállate, no hables, no hables. No me interesa lo que vas a decir, hijo. Yo te amo. ¿Cómo que solamente vas a ser un empleado de la casa? Si eres mi hijo. Y eso es lo que Dios nos dice esta mañana. Tú eres un hijo de Dios. Sí, lavado con la sangre, sí, en medio del pecado, sí, 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 has desperdiciado tu vida, desperdiciaste los talentos y los dones que Dios te había dado. Pero hay un Dios que te recibe hoy con un abrazo de misericordia. Hoy hay un Dios que te dice, aunque estés viviendo esta situación, yo estoy aquí para levantarte. La historia de Job no se queda en el capítulo 10, pero Job sí cambia. Del capítulo 1 al capítulo 10, Job cambia. Ve a un Dios que lo está castigando. Señor, siento que estás sobre mí y que estás como un león, cada pecado que yo tengo. Ahí lo vemos en el capítulo 10. Pero luego que Dios habla y Job reflexiona, al final Job termina diciéndole, Señor, perdóneme por yo verlo así. Y al final recibe la bendición grande de lo que había vivido ese año de zozobra, de angustia. Dios le da tanta abundancia a Job después de su prueba que no se comparó con la abundancia que él tenía antes. La historia de Job no se queda allí, no se queda en medio del dolor. La misericordia de Dios termina siendo el centro del final del libro de Job. Así es Dios. Es un Dios que aunque estés viviendo momentos tensos ahora y no entiendas por qué, y usted diga, hermano, es que yo he ido a la iglesia desde pequeño, llevé a mis hijos a la iglesia, hermano, usted no sabe cómo yo oré por ellos y ahora mire mi vida. Cuando en tu corazón haya una queja hacia Dios, acuérdate de Job y entendamos que todos vivimos procesos, pero que podemos confiar en un Dios que nos va a sacar de aquí, en un Dios que nos va a sacar de esta situación, en un Dios que su misericordia es tan alta, su amor es tan alto que no podemos comprenderlo. Así es Dios, así es su misericordia. Sofonías 3:17 dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Es uno de mis textos favoritos del Antiguo Testamento. Él está en medio de ti. ¿Usted lo cree? Dios está contigo aún en la prueba. Dios está contigo aún en medio del desierto. Eso le dije yo una vez a un anciano de la iglesia. Le dije, hermano, me siento en un desierto. Yo estaba tan preocupado y el ancianito me miró así todo tranquilo y me dijo, hermano Wilson, gracias a Dios que Dios va también a los desiertos. Sigue en tu desierto, hijo, pero con Dios. O sea, no me dio alternativa. Yo creí que Dios estaba lejos. Yo creí que Dios solamente estaba cuando yo podía sentirlo. Y él me dijo, Dios está cuando lo puedas sentir y cuando no lo puedas sentir. Dice la canción, aunque no pueda ver, Él está orando. Aunque no puedas verlo, Él está orando. Siempre estás obrando, Señor. Siempre estás obrando. Aunque quizás tus noticias sean de mal en peor. Hermano Wilson, primero mi familia, ahora mi salud, ahora esta situación, o perdí esto, o perdí aquello. Aunque tus noticias sean devastadoras, hay un Dios que te dice, yo estoy contigo y de esta te voy a sacar. Reciba hoy esta palabra de parte de Dios. Es una palabra de misericordia y de amor. Hay un Dios que te sigue amando en medio de tu situación.
Hay un Dios que te dice, yo no te voy a hacer un jornalero. Tú eres un hijo y tienes unos derechos como hijo. Y dice la Biblia que el padre toma al hijo pródigo y hace un banquete, hace una fiesta. Si hoy decides volver al Señor, hay una fiesta que vamos a hacer. Yo me uno a esa fiesta. Pero hay un Dios que dice, saquen las serpentinas, saquen los tambores y saquen la torta y saquen los gorritos, porque vamos a hacer fiesta. El que estaba perdido ha vuelto. Hay un Dios de misericordia. Dios no está enojado contigo. Hay un Dios que te ama y que te está esperando de nuevo en el redil. Ha dejado 99 por irse por ti. Así que así es Él. Sí, esa ovejita que se perdió, esa ovejita que se extravió, hay un Dios que viene y te dice, hoy te recibo de nuevo en mi redil. Hoy te tomo en mi pecho y te llevo. Mira, hay una canción que me marcó. Creo que si hay una canción que amo, porque fue esa canción que creo que describió toda mi vida, lo que yo era. Es la canción de Marcos Vidal, El Milagro. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que he recibido, que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que perdonó mi vida, humillé al que curó toda mi herida, y en mi huida coseché lo que merecía, y desvanecido en mi dolor. En algún momento Él me encontró, y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor, y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada, y dormido en su regazo, he sabido, tengo vida, tengo dueño, y soy querido. Él me ama, Él me ama. La misericordia de Dios está en todo momento. ¿Saben? Nosotros somos los que no tenemos misericordia. En el caso de Jonás, Jonás fue el que no tuvo misericordia. No quería que los ninivitas se salvaran. Los odiaba. Bueno, habían quizás matado a sus familiares. No predico en Nínive, porque si ellos se convierten, entonces voy a tener a mis enemigos. O sea, nosotros somos así a veces, como Jonás. Señor, esa gente no se merece salvación. Esas personas que me hicieron daño. Pero Dios le dice a Jonás, yo voy a tener misericordia. Y hay un capítulo allí, porque es el último capítulo de Jonás, cuando dice de la siguiente manera, y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. O sea, Jonás tenía lástima de lo que lo estaba cubriendo, la calabacera, dice la Biblia, que creció para cubrirlo del sol, pero llegó la tarde y se quemó. Y entonces Jonás le dio tanta rabia por lo que había pasado. Qué triste que se haya muerto la calabacera. Y entonces tiene que venir Dios y decirle, oiga, usted tuvo misericordia de la calabacera. Le duele, ¿no? La calabacera. No me va a doler a mí. Toda esa gente que hay en Nínive. Y dice, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Este texto es impresionante. Y voy a tomarlo de nuevo porque es impresionante lo que Dios dice. Jehová le dice, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas. O sea, estas personas
No se les ha predicado. A estas personas no se le ha hablado de mí. ¿Cómo no voy a yo tener misericordia de ellos? Son personas. Y luego dice, y muchos animales. O sea que Dios le importa aún hasta los animalitos. Ahí está en la Biblia. Léalo. Y dice la Biblia en Proverbios que el hombre sabio tiene cuidado aún de su bestia, de su animalito. Lo cuida. O sea que Dios tiene misericordia hasta de eso. Ese es el mismo Dios. Estoy leyendo el Dios del Antiguo Testamento. Dios tuvo misericordia de la gente y de los animales. Así es Dios. Sé que a esta hora habrá alguien allí. Ay, hermano, yo como quiero ese perrito. Como amo ese gatico, hermano. Ok, sí. Hay un Dios que tiene misericordia aún también de ellos. Qué bueno es Dios. No podemos cambiar nuestra manera de ver a Dios. Dios sigue siendo misericordioso en medio de tus pruebas. Dios sigue siendo un Dios justo en medio de tus pruebas. Y somos barro en manos del alfarero. Así que lo que Dios quiera está bien. Llegarán pruebas, llegarán dificultades. Y si estás viviendo una dificultad, una pérdida, mira, no te eche más la culpa. Dígale al Señor, Señor, tú sabes que hice lo posible. Sí, me equivoqué, Señor, pero aquí estoy. Tú eres un Dios al cual puedo acudir y que me levanta y que me restaura. Gracias, Señor, porque tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y siempre. Si Job en el capítulo 10 cambió la manera de ver a Dios, luego Dios lo confronta. Y Job de nuevo tiene que volver a creer en ese Dios de misericordia. Señor, dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora comprendo que lo que mis amigos me estaban diciendo no es cierto. Ese señalamiento de mis amigos no es cierto. Señor, yo confío en tu voluntad y tú eres soberano sobre todas las cosas. Permítame orar esta mañana por cada uno de los que está aquí. Mira, no permita que esa teología de si no tengo bendición en todo, entonces Dios no está conmigo. O sea, teología de la prosperidad. Esa teología de si todo me marcha bien si tengo a Dios. Espérate, cálmate. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor. Yo he vencido al mundo. Vamos a orar por los que están apartados. Vamos a orar por los que se han ido de casa. Vamos a pedirle una vez más a Dios, Señor, tráelos de nuevo en tu misericordia. Señor, salva aún a los que me han declarado enemistad. Ten misericordia de ellos, Señor. Y sabemos que Dios la tiene. Dios tiene misericordia de ellos. Oremos para que Dios cumpla ese propósito en cada una de las vidas. Señor Jesús, esta mañana te doy gracias por tu palabra. Cada que podemos reflexionar en tu palabra, cada que podemos, Señor, abrir la Biblia, nos encontramos con un tesoro más. Gracias porque tú nos muestras todos los días quién eres. Y tú eres Jesús, la imagen del Dios invisible. Sí, Señor. Esa imagen que los del Antiguo Testamento distorsionaron. Tú viniste en el Nuevo Testamento y mostraste quién eres, quién siempre has sido. Tú eres un Dios de misericordia, porque tú no viniste a perder al mundo, no viniste a condenar al mundo, sino a que el mundo fuese salvo por ti, Señor. Esa es tu misericordia. Y cuando todos señalaron a aquella mujer encontrada en el mismo acto del adulterio, Señor, tú tan solo escribiste en tierra y luego dijiste aquellas palabras: el que esté libre de pecado sea el primero en tirar la primera piedra. Oh, Señor, sabiduría infinita, misericordia infinita. Y luego le dices a aquella mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más. Así eres tú. Y eres el mismo Dios de Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, de todo el Antiguo Testamento, Señor.
como eres el Dios del Nuevo Testamento. Tú no cambias. Eres el mismo Dios de hace 2000 años, como el mismo Dios de ahora. Y me alegra saber que tú no cambias, porque uno cambia, Señor. Y perdóname si hemos cambiado. Si nosotros hemos cambiado, perdónanos, Señor. Pero tú no cambias y podemos estar seguros que el Dios que escuchó a David en medio de su pecado es el mismo Dios que me escucha hoy. Así eres, Señor. No cambias. Hoy puedo acercarme con confianza a ti, Señor, porque tú me vas a escuchar. Porque a esta hora estás restaurando, estás levantando la vida de alguien, estás diciéndole a alguien que se había ido de los caminos de Dios, que se estaba apartado, que Dios no está enojado contigo. Hay un Dios que te ama y que te dice, te estoy esperando en casa porque quiero hacer una fiesta. Esos talentos, esos dones que tenías antes de irte al mundo de nuevo, el Señor dice, lo voy a restaurar. Vas a predicar de nuevo en la iglesia. Vas a cantar de nuevo en la iglesia. Porque hay un Dios que restaura esta mañana. Hay un Dios que levanta esta mañana. Hay un Dios que te dice, sigo siendo tu papá. Aunque te hayas ido de casa, sigo siendo tu papá. Gracias, Señor, por ese amor. Y gracias, Señor, por esa misericordia. Qué buen Dios eres. Y todos los días me siento orgulloso de saber el Dios que tengo y que proclamo. Te damos la gloria, Jesús. Amén y amén.